Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar del puerto de Ferrol, de esa relación que tiene con la ciudadanía y de cómo están dándose las cifras a lo largo de este último semestre y cómo se prevé que sea el 2023. De todo esto y más cosas vamos a hablar esta noche con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. Estamos hablando de Francisco Barea, que nos acompaña esta noche. Francisco, muy buenas noches y gracias por venir. Muy buenas noches. Tenemos que preguntarte de un sinfín de cosas, pero hablando de cosas que le interesa a la gente y de cómo se encuentra la situación, te pregunto primero por la ejecución esa del túnel de Caneliñas. ¿Qué me puedes contar? ¿Cómo se encuentra? Bueno, la obra del ferrocarril, del acceso del ferrocarril al puerto exterior se encuentra en estos momentos activa. Esperemos que se reactive de manera muy intensa a partir de ahora. Hemos tenido durante este año bastantes problemas, además de algún que otro pequeño problema burocrático. Es verdad que hemos tenido problemas en cuanto a los precios y a los suministros de materiales, como en todas las obras, como todo el mundo sabe. Y bueno, yo espero que a partir de ahora empiecen con una intensidad importante los trabajos. Espero que el tren se desarrolle a lo largo del año que viene, que a lo largo del 24 podamos tener la puesta en marcha del ferrocarril, que será otra actividad posterior a la propia obra. Y creo que hay que valorar, bueno, primero que sigamos adelante con ella. Creo que es importantísima, es una obra crucial para la actividad del puerto exterior. También tenemos que decir que independientemente de esta obra, estamos desarrollando 3 obras más dentro de la parte interna del puerto exterior, las playas de vía espatal. Esas las terminaremos este año. Son aproximadamente 8 millones de euros que hemos invertido y que ya tendremos la infraestructura interior lista. Nos quedará terminar el túnel, nos quedará la obra seca y el viaducto, y bueno, el objetivo y todo parece que eso indica que va bien entre el 23 y principios 24, a ver en qué situación estamos, pero espero que Ferrol tenga tren a lo largo del año 24. Pues de proyectos también que van a suponer algo importante para la ciudad, está ese proyecto de Nervión para hacer una dársena exterior, una planta de ensamblaje de estructuras offshore. ¿Qué va a suponer esto? Bueno, yo creo que es una de las inversiones dentro de este año, quizá haya sido uno de los hitos importantes, ¿no?, de todos los que hemos tenido. Nervión, como todo el mundo sabe, pues es una empresa perteneciente al grupo Amper, una empresa muy importante a nivel nacional, que se ha dedicado y sigue dedicándose pues al trabajo de la fabricación de eólica marina Navantia, al lado de la propia Navantia y de Windar, y que el hecho de que hubiesen propuesto venir para el puerto exterior a la fabricación y la exportación, porque bueno, eso es otro tema que también habría que hablar, ¿no?, que tenemos que exportar la eólica marina porque en España no se hace, no se instala, mejor dicho, pues ha sido muy importante. Es una inversión, bueno, creo que considerable, de unos 25 millones de euros, que además, bueno, es una concesión de unos 70-75 mil metros cuadrados en el puerto exterior, y que tiene una connotación importante, pues por lo que he dicho antes, porque es una empresa que no se podía ir de aquí. Es decir, el tejido industrial nuestro y todo lo que está evolucionando hacia la eólica marina, todo lo que se ha hecho ya en Navantia, el hecho de que sea Nervión, yo creo que es un plus a mayores, ¿no?, que sean ellos los que están aquí. Y bueno, desde luego espero que a lo largo del año que viene empiecen la construcción de esa nave y esa parcela que tienen, y bueno, la creación de una serie de puestos de trabajo. El número que se valora, se puede hablar hasta de 300 puestos de trabajo, veremos a ver los que son, pero desde el momento que se cree uno, estás creando empleo. Por lo tanto, todo el que sea, bienvenido sea, todo el que venga, y bueno, dar las gracias a Nervión por apostar y por venir al puerto exterior. Nosotros, el puerto tiene que tener claro un objetivo, que es atraer empresas, y si no las puedes atraer, por lo menos ayudar a que las que estén fuera, las que estén próximas, se desarrollen. Nosotros lo que no podemos ser nunca es un obstáculo, debemos de ser un intermediario que favorezca el crecimiento, la formación y el desarrollo de empresas, nada más. No tenemos que entrar en ningún otro ámbito, y en este caso Nervión apostó por venir al puerto, nosotros les hemos dado todas las facilidades, y espero que, bueno, que a lo largo del 24-25 veamos ese fruto, que será pues una serie de estructuras de eólica en el puerto exterior y el consecuente empleo que eso generará, ¿no? Y de un proyecto a otro también esa factoría de neumáticos que se va a instalar en Aspontes y que también va a tener algo que ver el puerto ahí. Sí, en este caso el puerto tiene
no tiene tanto que ver en cómo se desarrolla la instalación ni cómo se desarrolla ese proyecto, pero sí que es verdad que influye mucho en la localización, e influye porque Century va a tener una exportación de todo el producto que fabrica en Aspontes, lo va a tener hacia Estados Unidos, por lo tanto tiene que tener una salida, y la salida la tiene en el puerto de Ferrol por medio de los contenedores, ¿no? Eso sí que puede ser una influencia para que la situación sea en Aspontes, pero bueno, el proyecto ya, ahí está involucrada la Xunta, que ha apostado por esa instalación ahí, y que por lo tanto es verdad que va a generar un movimiento muy importante de contenedores en el puerto. Y otra cosa que tampoco debemos de obviar, y es que si de verdad se mueven aproximadamente 33.000 TEUs al año, bueno, depende de qué tamaño sean, si son de 1 o 2 TEUs, 33 o 66, pero es verdad que va a generar un movimiento de camiones tremendo, porque si tenemos que mover 33.000 contenedores de un TEU entre Aspontes, pues va a haber una serie de viajes muy importantes de camión, que eso no se recordaba desde la época del carbón. Y volvemos a hablar de empleo. Y volvemos a hablar de empleo, por supuesto. Por otro lado, también se han marcado el objetivo de convertir el puerto de Ferrol en el faro de la energía verde. Lógicamente, tenemos que estar dentro de la transición energética. Aquí yo matizaría lo primero, que es que yo ya creo que tenemos un problema en nombrar transición energética cuando creo que no nos la hemos tomado como una transición. La palabra transición falla. En este caso lo que ha ocurrido, y por ejemplo puedo hablar de la central de Endesa, no ha habido una transición, ha habido un paso de A a B directamente, pero entre A y B no ha habido nada, no ha habido una alternativa. Entonces, en un momento dado, pues ocurre lo que ocurre, se cierra la terminal de Endesa, la central. Eso para mí no es una transición. Nosotros debemos de estar, por supuesto, dentro de la transición energética, y debemos de estar en el objetivo de 0 carbono en el año que tenga que ser. El marcado, pero... Mientras tanto, tenemos que buscar aquellas alternativas que nos permitan sobrevivir, porque tenemos que valorar qué está ocurriendo con la ciudadanía y qué está ocurriendo con los precios en los que nos estamos moviendo, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto para el puerto en general, y eso también incluye no solamente el puerto en sí, tanto exterior como interior, sino también incluye pues todo lo que la periferia, como puede ser Reganosa, como puede ser Megasa, etcétera, ¿no? Y es pues que seamos, en primer lugar, lo más autosuficientes posibles, con energía proveniente de la energía fotovoltaica o energía eólica, y a la vez aprovecharnos de eso para la fabricación de hidrógeno. Esto es un objetivo que debemos de tener todos claros, pero también tenemos que tener los pies en el suelo y darnos cuenta de que esto no va a ser mañana. Esto es algo que quizá todavía sea algo, por así decirlo, abstracto, pero debemos de apostar, y apostar muy fuerte por el hidrógeno, siempre y cuando tengamos los pies en el suelo. Lo repito, no va a ser el año que viene ni para el otro más. El puerto está en eso, tenemos un gran proyecto, ahí nos está ayudando Reganosa en el desarrollo, y es un proyecto que creo que puede llevarnos pues a otro nivel en cuanto a este tipo de energías. Uno de los, por ejemplo, nosotros tenemos claro que vamos a intentar que los buques, cuando estén atracados, estén enchufados en energía eléctrica, para que no consuman y no emitan CO2 mientras están en eso. Eso, por ejemplo, es uno de los objetivos que tenemos. Todo eso redundará en bajar la emisión a todo lo que sea posible de CO2. Recientemente se firmaba un convenio con la Consellería de Infraestructuras y Movilidad para el acondicionamiento de la fachada marítima de la ciudad, que se basaba en 3 intervenciones claves. Cuéntenos. Sí, bueno, desde luego la autoridad portuaria tiene un objetivo, que es cambiar la fachada marítima. Puerto de Ferrol es precioso, pero es verdad que a lo mejor lo tenemos un poco anclado en otra época, ¿no? Tenemos que adaptarnos a la movilidad, tenemos que adaptarnos a que sea más del peatón y también de que sea más de la ciudad, ¿no? Entonces esa parte del puerto que no es comercial tenemos que readaptarla. El primer proyecto que hemos hecho de esto es un proyecto que la Agencia Gallega de Infraestructuras, AXI, de la Consellería de Infraestructuras, a la cual hay que agradecerle, por supuesto, pues la apuesta que ha tenido por nosotros. Al presidente, en este caso estaba Alberto Núñez Feijóo, una apuesta por unos aproximadamente 4,6 millones de euros que vamos a invertir en modificar la mitad de esa fachada, desde el Jardín de la Ranita hasta la glorieta de entrada al puerto comercial, ¿no?
Ahí vamos a hacer 3 actuaciones, es un total, pero nosotros lo dividimos en 3, primero porque hay que dividirlo para que sea funcional lo que vayamos haciendo. Nosotros no podemos levantar todo el frente, ¿vale?, para que tengamos colapsado aquello, entonces vamos a hacerlo por fases. La primera es un aparcamiento disuasorio que vamos a hacer en una parcela que nosotros tenemos al lado de donde está la nave de la Armada, donde tiene el almacenamiento de la Armada. Es una pequeña aspecto nave fundamental para la ciudad y que demandan desde todo Por supuesto, este proyecto, cuando se estudió, como se debe de hacer en todos los proyectos, es estudiar alternativas a lo que hay, necesidades en las que tengas con lo que hay. Tú lo que no puede ser es que modifiquemos una fachada y perjudiquemos seriamente algún, en este caso, por ejemplo, los aparcamientos. Eso no lo vamos a hacer. Entonces lo que haremos es primero esa parcela se hará ahora mismo, vamos a sacar aproximadamente unos 60 aparcamientos, posteriormente habrá otra fase más adelante en la que multipliquemos esos aparcamientos, pero ya lo haremos. Una vez que tengamos esta, haremos el otro aparcamiento al otro lado de esa carretera. Ahí tenemos una demolición de una serie de naves, retranquearemos el cierre perimetral del puerto, ganaremos espacio, y entre esa y la otra generaremos 140 plazas de aparcamiento nuevas, ¿vale? Habrá algunas que se mantengan, pero esas van a ser nuevas, de nueva creación, va a haber 140 plazas de aparcamiento. Y a partir de eso también haremos, una vez que eso esté, para que no exista lo que estoy comentando, no podemos hacer una obra y cargarnos lo que hay y quedarnos sin alternativa. Por lo tanto, una vez que eso esté, o simultáneamente, pero que exista aparcamiento, haremos la avenida. La avenida la haremos con exactamente igual, con el doble sentido de circulación, unas aceras de unos tamaños muy superiores en anchos y un carril bici. Lo que haremos es que todo sea al mismo nivel, no va a haber escalones, toda la superficie va a estar al mismo nivel, un estilo a la Marina de La Coruña, y que no vamos a perjudicar bajo ningún concepto tampoco la circulación viaria. Nosotros no podemos prescindir de los coches, porque nosotros no podemos soterrarlo, ni podemos hacer ni desviar el tráfico, por lo tanto el tráfico tiene que haberlo, con las limitaciones que tenga de velocidad, y tenemos que convivir. Vamos a ganar muchísimo espacio al peatón, muchísimo espacio a los ciclistas. Vamos a solucionar un problema que, aunque para mí no lo es tanto, sí que existen quejas, y es que las bicicletas no van a pasar por la pasarela del puerto, ¿no? Van a pasar por debajo con un paso acondicionado a tal efecto, ¿no? Y yo creo que va a ser una actuación, repito, a la Consellería, mi gratitud por esta inversión que haremos en conjunto, y que yo creo que le va a dar un cambio importante a esa mitad de la fachada. Queda otra mitad que también hay una pequeña inversión por parte, una pequeña ayuda por parte de la Xunta, pero esa, como siempre digo, hay que estudiarla. Los proyectos hay que estudiarlos, hay que hablar con la gente, tenemos que hablar con la hostelería, tenemos que hablar con todo el mundo para que lo que hagamos no pongamos en peligro la explotación de nadie, ni que nadie siente tal. Por lo tanto, esa irá para más adelante. La que tenemos ahora mismo y que ya empezamos la licitación ya, es esta que estamos hablando. ¿Cuándo empezaría entonces a moverse, empezaría la obra en sí? Yo creo debemos de tener las obras en marcha en el primer semestre del año que viene, por lo menos 2 de ellas. De unas actuaciones futuras a una que se ha llevado a cabo porque han remodelado y cambiado completamente ese parque infantil de La Ranita. Cuéntenos. Bueno, lo que comentaba de que el puerto, la parte no comercial del puerto, pues sí que sigue siendo muy bonita y que tal, pero es verdad que eso que digo que está un poquito desfasada, ¿no? Yo quiero que a nadie le parezca mal lo que estoy diciendo, ¿no? Pero pues es este caso del parque. Yo creo que el puerto necesitaba un parque infantil. Tenemos unos locales de hostelería extraordinarios, una zona de esparcimiento, una zona de estar un fin de semana, y yo veía que, claro, los bares todo está muy bien, pero los niños están corriendo por todos los lados. Pues hombre, un parque infantil es una inversión pequeña, es una inversión que creo que tiene un objetivo muy claro y que todo el mundo está de acuerdo, que es simplemente tener a los niños en una zona limitada y que sea tal, ¿no? Es una inversión pequeña, han sido unos 40.000 euros, y yo creo que, bueno, que es una de las inversiones quizá más bonitas estéticamente que le hemos podido dar al Parque de la Ranita, que yo creo que es un parque muy bonito, pero que no se usa. Es decir, es un parque que la gente no lo usa porque no tienen que usarse, ¿no? Entonces, ahora va a tener mucha más aplicación, los niños van a poder seguir corriendo por el césped como corrían, pero va a haber un parque. Y también me gustaría decir, y lo he dicho ya en más sitios que me preguntan, ¿no? La fuente de la Ranita no se va a tocar, la fuente de la Ranita no se va a mover de donde está. De hecho, este proyecto de AXI lo que hace es que la circulación peatonal hace que vaya hacia esa fuente para darle más valor a la fuente,
Y lo que sí que vamos a hacer es darle a la fuente más valor, y más valor se lo vamos a dar eliminando ciertos materiales que tiene, como es el caso del gresite interior, las piedras de la parte superior que parecen, el granito pulido es muy feo. Entonces le vamos a dar unos detalles de materiales más nobles, piedras, granitos más rústicos, más acordes, para que la fuente tenga todavía más belleza y más singularidad de la que Pero tiene, que no se asusten, porque ese es un hito de Ferrol y no va a desaparecer. Para nada, esa fuente va a seguir donde está, pero es verdad que le vamos a dar un toque para que sea más bonita todavía de lo que es, ¿no? Cambiamos de asunto. Estas semanas están marcadas por los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que han sido analizados por los diferentes partidos. En esta ocasión, aquí el alcalde de Ferrol hablaba de unos presupuestos con unas cifras las más altas de hace bastante tiempo, y entre las inversiones destacaba la que se va a destinar al puerto exterior de Ferrol. ¿Usted comparte esa misma valoración que la del alcalde de la ciudad? Bueno, me gustaría explicar a qué se refieren con la inversión de presupuestos generales del Estado. La autoridad portuaria, como todo el mundo sabe, es dependiente del Estado, por lo tanto nosotros pertenecemos a Puertos del Estado. Puertos del Estado, cuando nombra las distintas cantidades que van en presupuestos del Estado, lo que hace es transmitir lo que nuestro plan de inversiones tiene para este año. Nosotros en el plan de inversiones de ese año tenemos algo más de esa cantidad que se dice que son 28 millones y pico, pero eso no es dinero que nos destine el presupuesto del Estado, eso es dinero que gasta la autoridad portuaria de su dinero. O sea, que a vosotros ese dinero nos llega. No, ese es el dinero nuestro, de nuestro plan de inversiones, que nosotros, en este caso, vamos a utilizar para el tren, y hay más cantidades que van para... Pero eso es un dinero que tenemos nosotros en nuestro plan de inversiones, no es un dinero que destine el Estado a tal. Es verdad que sale reflejado en los presupuestos del Estado y debe de hacerlo porque, lógicamente, es un dinero que es del Estado, porque la autoridad portuaria es el Estado, ¿vale? Pero que quede claro ese concepto. Pues seguimos hablando de otros asuntos. El puerto, es el momento de preguntar ese análisis, ese balance de los datos del tráfico del primer semestre. ¿Resultados positivos? Sí, debemos de ser positivos, porque siempre que vayamos en cifras positivas, por lo tanto, es bueno. Es verdad que nos estamos manteniendo todo el año por encima de los 2 dígitos de positivos de crecimiento. Eso es muy importante, y es muy importante sobre todo en la situación en la que estamos, una situación que yo le tengo mucho miedo a los tráficos, hablo de la parte que lógicamente corresponde a la autoridad portuaria, del primer trimestre del año que viene. Yo creo que este año la inercia que llevamos es buena, por muy mal que se diera, cerraremos con unas buenas cifras. De hecho, ahora mismo, a día de hoy, tenemos las mismas cifras que el cierre del año pasado, es decir, ahora mismo estamos ya en los 9 millones largos de toneladas, o sea que ahora mismo ya tenemos el cierre del año pasado, nos quedan 2 meses. Espero cerrar con unas buenas cifras el año, a mitad de año han sido muy buenas, seguimos manteniendo esa inercia en todos los niveles, a nivel de Reganosa, a nivel de Alcoa, de San Cibrao, que mueve la bauxita, se está moviendo bien, y hemos tenido que buscar nuevos tráficos porque, lógicamente, habíamos perdido el carbón. Nosotros este año, en la actualidad, llevamos ya movidos unos 800.000 toneladas de carbón, pero hay que destacar que de esas 800.000, a principios de año había unas 100 y pocas mil que habían sido para Endesa, y ahora que acaba de entrar un barco que todos sabéis de 165.000 toneladas, también para Endesa. El resto de todas las toneladas del año de carbón no son de las que hayan subido a la central, son pues una actividad nueva que tenemos, que es el carbón en tránsito, es decir, carbón que viene a la terminal y que nosotros sacamos para países que tienen térmicas, ¿vale? Eso ha sido también un tráfico interesante, un tráfico que me parece muy bien que Endesa quiera utilizar su terminal para eso, yo creo que ha sido un acierto, y que vamos a cerrar un buen año sin la entrada del carbón de Endesa. Oye, todo el que venga a partir de ahora con la reapertura, pues mejor, todavía mejoraremos más, ¿no? Y dentro de estos tráficos, creo que es muy destacable, y creo que es una apuesta que en su día se hizo por la terminal de contenedores en el puerto cuando se creó. A lo mejor generó muchas dudas en la ciudadanía de que a lo mejor se tenía demasiada, se pensaba que iba a ser más de lo que tal, pero bueno, vamos muy bien en la terminal, hemos duplicado, ahora mismo estamos duplicando los contenedores del año pasado,
La previsión dice que va a haber un crecimiento muy bueno, caso de Century, caso de esta serie, tal que a lo largo de los próximos 2-3 años es muy probable que nos movamos en cifras ya de otro nivel en cuanto a contenedores, y yo creo que quizás sea lo que más le tenemos que dar valor dentro de todos los tráficos que hemos tenido. Ahí la terminal Gilport está apostando muy fuerte por ella. La apertura de las líneas a primeros de año nos ha dado un nivel superior. Gracias a eso, Century tiene salida, si no, no la tendría. Si no hubiésemos abierto las líneas en el mes de marzo que tocan con Asia, tocan con Estados Unidos, Century no tendría salida, por lo tanto es muy importante. Esta nueva concesión que nos han pedido, que ha salido publicada, que nos quieren la nave de 9.000 metros, que esta gente también es otro plus a mayores en el número de contenedores. Por lo tanto, creo que hay que dar mucho valor a lo que está ocurriendo con la terminal, ¿no? Creo que va a ser uno de los focos más importantes en el puerto exterior. Y con respecto a los cruceros, los cruceristas que vienen aquí a la ciudad, desde la autoridad han hecho hincapié en esa promoción, han asistido a diferentes ferias. ¿Se ha conseguido ese objetivo, esa promoción? ¿Cómo se prevé que sea el año que viene y qué tal ha sido este? Bueno, en el tema de los cruceros es otra de las apuestas que yo, desde que llegué, tengo muy clara, ¿no? Los cruceros, este año hemos tenido, creo que han sido 13, cerca de los 21.000 cruceristas. Nuestro objetivo era tener 25.000, era un objetivo que te marcas pues porque no puedes optar a otra cosa, las cosas como son. El año que viene tenemos unas 16 aproximadamente cerradas, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que los cruceros en Ferrol no pueden entrar como están entrando. Tenemos que decir que los cruceros al puerto, los cruceros a lo que es el resultado de una explotación de un puerto, apenas influyen. Es el peor de los negocios, por así decirlo, que puede tener el puerto. Aportan muy poco, pero pueden aportar otra cosa, que es lo que le aportan a la ciudad. Por lo tanto, el puerto va a apostar sí o sí por los cruceros. Y la manera de apostar por ellos es: no podemos recibirlos como los estamos recibiendo por una terminal en la que se está descargando chatarra, o en la que se está descargando cualquier otra cosa, o las palas eólicas. Eso no puede ser. Nosotros estamos trabajando, que ya tenemos muy avanzado el tema y se verá en breve, que es sacar adelante una terminal de cruceros propia, no en ese dique, sino en el dique, en otro, en el que se dediquen exclusivamente a la terminal de cruceros, que haya una explotación de esa terminal y que por lo tanto cerremos una serie de cruceros al año. Esos cruceros que nosotros cerremos, que lógicamente habrá una obra a lo largo del año que viene de ampliación del dique para que entren los grandes cruceros, esa obra que vamos a hacer, sacamos una terminal, en esa terminal habrá un mínimo de cruceros al año y, que es muy importante, en ese momento podremos pactar qué tipo de cruceristas traemos. Es decir, vamos a intentar que la gente cuando venga, lo mismo se quede en Ferrol, que también se vaya a Santiago. Eso puede ocurrir, no tiene por qué no pasar. Pero yo creo que tenemos mucho que enseñar aquí, tenemos un arsenal espectacular, tenemos una ciudad que yo creo que es mucho más bonita y tiene mucho más de lo que pensamos, pero también tenemos pueblos alrededor. Tenemos el Castillo de la Palma, tenemos el Castillo de San Felipe, tenemos mucho que enseñar en Ares, en Mugardos, en todas las comarcas, como para que la gente no le ofrezcamos nada. Tenemos que ofrecer unos paquetes a las navieras para que cuando vengan tengan, oye, la visita que les corresponda, luego que elijan e intentaremos que hagan. Pero siempre se dice, no, es que claro, cuando vienen los cruceristas a Ferrol, el Ferrol está cerrado. Es normal que esté cerrado. Nosotros nos damos cuenta que a una tienda abrir un domingo le cuesta mucho dinero y tiene que tener un retorno mínimo que le compense esa apertura. Por lo tanto, hay que trabajar para que llegue un momento que eso le compense a los comercios. En Coruña pasa lo mismo, y en Coruña entran 150 cruceros. Pasa exactamente igual. Tenemos que trabajar en el momento que haya esa terminal, trabajar en qué ofrecemos a los cruceristas y luego traer todos los posibles, que eso lo haremos por medio de esta terminal, ¿no? Y desde luego ha habido cruceros que trabajan de una manera o de otros, pero ha habido alguno con un resultado muy importante, aquellos que se han quedado durante la mañana aquí,
las terrazas han estado llenas, la hostelería ha estado llena, eso es lo que tenemos que buscar. Me decía que esto es uno de sus principales objetivos. En la anterior entrevista que venía aquí me decía que otro de sus principales objetivos era esa relación puerto-ciudad. Pasado esos meses y sentados aquí, parece que esto sí que también lo está consiguiendo, porque por este espacio abierto recientemente han pasado diferentes ciudadanos de asociaciones de vecinos y la verdad que están encantados por el apoyo que están recibiendo por parte de la autoridad portuaria y que dicen que llaman a otras puertas y no tiene nada que ver esa relación que han tenido recientemente, pues por ejemplo, con la asociación de vecinos de Caranza o la de Ferrolbello. Cuéntenos. Vamos a ver, el puerto, yo toda la vida he considerado que el puerto no es un ente que está colocado ahí, de espaldas a la ciudad. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que el puerto tiene que ser de los ciudadanos. El puerto hay que dividirlo en la parte comercial y la parte que no es comercial. El puerto tiene una obligación y es dar unos números al año. Por lo tanto, el puerto tiene que atender a su negocio, tiene que atender a ese resultado de explotación que también espero, y así espero que ocurra, va a ser bueno este año. Y tenemos la parte de la ciudad, la parte en la que tenemos que trabajar con la sociedad, con la cultura, con todo este ámbito que se va fuera de lo comercial. Y ahí tenemos que abrirnos a la ciudad. ¿Cómo nos vamos a abrir? Pues es muy sencillo. Tenemos una serie de asociaciones de vecinos, todas en las cuales nosotros tenemos parte territorial, en las que tienen sus necesidades y nosotros tenemos que atenderlas a todos los niveles, ¿no? Nosotros tenemos el caso de Caranza, por ejemplo, con el caso de Ferrol. Nosotros tenemos una zona abierta al mar, que es el puerto, que tenemos que mejorar, por supuesto, y hay que mejorarla en cuanto a infraestructuras para los ciudadanos, caso del parque infantil, caso de lo que estamos haciendo con el carril bici, pero también tenemos que mejorarlo cara a los ciudadanos. Y eso se mejora con lo que se ha hecho toda la vida, que es la parrocheira, que es, bueno, no se había hecho toda la vida, pero bueno, espero que se siga haciendo, que es el Carmen, y es todas estas actividades que toda la vida han sido del pueblo. El caso de la Pisbe, que se repetirá el año que viene. Bueno, esto no es del puerto, estos son de los ciudadanos. Lo mismo ocurre en Caranza. Caranza es el otro frente marítimo abierto que tiene Ferrol. Nosotros tenemos que mejorar, que lo vamos a hacer, los pantalanes de Caranza, vamos a mejorar aquella zona, pero tenemos que ayudar a que todo eso, en quien repercute y quien se beneficie, sean los ciudadanos. No hay más, eso es así. Y en este caso, el año que viene, seguiremos favoreciendo todas estas actividades deportivas, actividades lúdicas de cualquier tipo, y por supuesto, volver a hacer la parrocheira, volver a hacer el Carmen, Y otra de las actividades, el Parrochiño Urban Games, que parece que va a quedarse también, ha venido para quedarse. No es que venga a quedarse, es que yo creo que había que potenciarlo. Tenemos que darle todavía más capacidad al Parrochiño. Este año ha sido un año, todo funciona al final en ensayo-error, entonces aprendes de lo que vas haciendo y de lo que tal, ¿no? Es verdad que ha habido varios errores, creo, en esta actividad. Hemos tenido suerte que el tiempo nos ha acompañado, pero hay que darle una vuelta para pensar cómo hacerlo y darle más, todavía mejorarlo en muchos aspectos, mejorarlo para los niños, sobre todo para los pequeños, y darle más caché a esto. Pero desde luego que se repite, desde luego que hay que fomentar todo lo que hemos hecho, el baloncesto 3x3, todo eso hay que favorecerlo. Jornadas también de pesca infantil que han llevado a cabo. Por supuesto. Están en todo tipo de actividades para niños, más mayores, esa relación hay que con la intentar ciudad. abarcar, obviamente, todas las franjas de edad. Es verdad que casi todas las actividades que hacíamos, bueno, no es que nosotros las orientáramos, pero es verdad que siempre se suelen orientar hacia la gente más mayor de mediana edad para arriba, pero se dejaba quizá algo fuera a los jóvenes y a los pequeñitos también. Entonces, el Parrochiño ha intentado englobar a esa gente joven y luego los niños, pues los concursos de pesca, y habrá que buscar algo más para que esto sea así, ¿no? Pero desde luego tiene que ser el puerto tiene que ser otra cosa, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta, todos conocemos La Coruña, toda la zona de la Marina y el Parrote de La Coruña, eso era el puerto. Pues nosotros tenemos que tener algo similar a eso, en el que los ferrolanos podamos estar, pues como los coruñeses están en la zona de la Marina, exactamente lo mismo.
Seguiremos hablando de todas estas iniciativas y más desde que están llevando a cabo en el puerto, porque son unas cuantas, en el próximo programa, porque se nos acaba el tiempo. Nos faltan minutos, vamos, muchísimo tiempo para seguir hablando de todas esas iniciativas que se están llevando a cabo. Así que nada, le emplazo en unas semanas para que nos vaya contando qué más cosas van sucediendo. Francisco Barea, ha sido un placer, como siempre, tenerte esta noche en este espacio abierto. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal, en la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.